En el oscuro atardecer de un día que prometía ser como cualquier otro, Richvan se encontraba cumpliendo con la labor encomendada por el fiscal. La noche se cernía sobre él mientras investigaba incansablemente, desentrañando los hilos de un caso que prometía ser de gran complejidad. Su compromiso con la justicia era incuestionable, y estaba decidido a llevar el caso hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, lo que Richvan no podía prever era la trampa traicionera que le aguardaba en las sombras. Mientras se adentraba en el misterio del caso, un enemigo desconocido acechaba en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. En un giro de los acontecimientos digno de una novela de suspense, Richvan fue víctima de un asesinato traicionero que lo dejó sin vida en el cumplimiento de su deber. La noticia de la muerte de Richvan se extendió rápidamente, y sus colegas se apresuraron a la escena del crimen. Pars, su fiel compañero y amigo, llegó justo a tiempo para presenciar el devastador desenlace. El horror y la incredulidad se reflejaron en su rostro mientras observaba impotente cómo a Richvan lo llevaban en una ambulancia. Sabía en su corazón que Richvan había sido víctima de un acto atroz y traicionero. El sonido de la sirena se desvaneció en la distancia, pero la sombra de la tragedia se cernía sobre Pars. Sus lágrimas se deslizaron por sus mejillas mientras procesaba la terrible realidad. La pérdida de su colega y amigo lo sumió en un mar de dolor y confusión. El mundo que conocía se tambaleaba, y ahora estaba decidido a honrar la memoria de Richvan y a encontrar a los responsables de este traicionero acto. Así, en medio de la oscuridad y la desesperación, Pars se convirtió en el faro de justicia que iluminaría el camino para descubrir la verdad detrás de la traición y vengar la muerte de su querido amigo. La historia de Richvan se convertiría en un recordatorio constante de la incansable búsqueda de la verdad y la lucha contra la corrupción en un mundo lleno de sombras y secretos oscuros. El sol se estaba poniendo en el horizonte, teñiendo el cielo de tonos cálidos mientras Richvan se preparaba para dar uno de los pasos más importantes de su vida, pedirle matrimonio a su amada novia. Había planeado cada detalle meticulosamente, buscando el lugar perfecto y el momento adecuado para hacer la pregunta que cambiaría sus vidas para siempre. Pero antes de embarcarse en ese emocionante capítulo de su vida, había asumido una tarea de igual importancia: encontrar a Daphne, la niña que había sido secuestrada. Richvan era conocido por su dedicación y determinación en su trabajo como investigador. Sabía que cada minuto contaba cuando se trataba de casos de secuestro, y se había comprometido a devolver a Daphne sana y salva a su familia. Siguiendo las pistas y trabajando incansablemente, Richvan se acercaba cada vez más a la resolución del caso. Pero lo que no podía prever era el giro siniestro que estaba a punto de desencadenarse. Mientras continuaba su búsqueda, Richvan se encontró de repente en medio de la oscuridad y la traición. Hombres encapuchados y armados lo rodearon, apuntándole con sus pistolas. Exigieron información sobre la ubicación de Selim, un hombre que Richvan conocía bien en el contexto del caso. Sin embargo, Richvan les informó con valentía que Selim ya había sido liberado hace un tiempo, tratando de poner fin pacíficamente a la situación. Pero uno de los hombres, cegado por la ira o la desconfianza, decidió tomar una medida brutal y equivocada. Sin previo aviso, disparó su arma de fuego hacia Richvan, quien cayó herido de gravedad en el mismo instante. El eco del disparo resonó en la penumbra de la noche, marcando un momento de traición y tragedia. Richvan, quien había estado a punto de comenzar un nuevo capítulo en su vida, ahora yacía herido en el suelo, luchando por su vida. La pregunta de matrimonio que había planeado con tanto amor y esperanza quedó suspendida en el aire, eclipsada por la injusticia y la violencia que había presenciado. Mientras Richvan luchaba por su vida, la sombra del mal planeaba sobre él, recordándonos a todos la fragilidad de la vida y la capacidad humana para tomar decisiones impulsivas y mortales en momentos de tensión. La vida de Metin había dado un giro dramático cuando fue encontrado en un estado de coma profundo después de un trágico accidente. Durante semanas, su familia y amigos estuvieron a su lado, esperando un milagro. Los médicos lucharon incansablemente por su recuperación, y finalmente, un día, Metin comenzó a mostrar señales de vida.
Su despertar fue un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que había envuelto a su familia. Con gran alegría, sus seres queridos observaron cómo lentamente abría los ojos y comenzaba a responder a estímulos simples. Había un atisbo de esperanza en el aire, y parecía que Metin estaba en el camino hacia la recuperación. Sin embargo, la realidad cruda y dolorosa lo esperaba. Con el tiempo, Metin se recuperó lo suficiente como para comunicarse con gestos y palabras sueltas. Fue entonces cuando el recuerdo de Defne, la niña que había sido secuestrada antes del accidente, volvió a su mente. Las noticias sobre el caso de Defne habían sido un constante recordatorio durante su convalecencia, y ahora, con su regreso a la conciencia, la responsabilidad de su búsqueda pesaba sobre él como una losa. La angustia llenó los ojos de Metin cuando recordó que Defne aún estaba en manos de sus captores. El deseo de hacer justicia y devolver a la niña a su familia estaba grabado en su corazón, pero el impacto emocional de esta triste realidad fue abrumador. En un instante, la emoción y la presión desencadenaron un paro cardíaco que lo sumió nuevamente en la inconsciencia. Los médicos y enfermeras que lo rodeaban actuaron de inmediato, luchando por salvar su vida una vez más. La habitación del hospital se llenó de urgencia y preocupación mientras trabajaban incansablemente para reiniciar su corazón. La vida de Metin, que ya había sido un viaje lleno de giros inesperados, colgaba de un hilo una vez más. Mientras la máquina de reanimación cardíaca zumbaba con urgencia, la familia de Metin esperaba con el corazón en vilo, deseando que su ser querido superara este desafío adicional. El destino de Defne seguía siendo incierto, y Metin, incluso en su debilitado estado, estaba decidido a luchar por su liberación. La historia de Metin era un recordatorio doloroso de lo frágil que puede ser la vida, y de la fuerza que surge de la determinación de hacer lo correcto, incluso en los momentos más oscuros. La tensión en la habitación era palpable mientras Ilgaz y Eren mantenían a Selim, el hombre que conocía el paradero de la niña secuestrada, en un tenso enfrentamiento. Selim había estado evadiendo la revelación de la ubicación de Defne, sabiendo que su vida estaba en juego. Pero la determinación en los ojos de Ilgaz y la furia contenida de Eren amenazaban con desencadenar una serie de eventos que ninguno de ellos podría controlar. Selim, con el sudor en la frente y el miedo en sus ojos, había estado resistiendo la presión, pero ahora se encontraba al borde del abismo. Sabía que si no hablaba, su vida estaba en peligro inminente. Ilgaz tenía una mirada feroz en sus ojos, dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para encontrar a Defne. Eren, por su parte, mantenía la calma, pero su determinación era igual de evidente. La habitación estaba cargada de un silencio pesado y amenazante, interrumpido solo por la respiración agitada de los presentes. Selim, con la espalda contra la pared, finalmente cedió bajo la presión. Sabía que no tenía otra opción. En un susurro tembloroso, reveló el paradero de Defne, como si estuviera entregando su última carta. Las palabras salieron de sus labios temblorosos mientras confesaba la ubicación. Era un momento de alivio y tensa satisfacción para Ilgaz y Eren, quienes habían estado persiguiendo incansablemente la pista que finalmente los llevaría a Defne. Sabían que el tiempo era esencial y que ahora tenían una oportunidad real de rescatar a la niña. La información proporcionada por Selim marcó un giro crucial en la búsqueda de Defne, y aunque Selim había cedido a la presión y había revelado la ubicación, la situación estaba lejos de resolverse. El rescate de la niña sería un desafío peligroso y lleno de incertidumbre, pero Ilgaz y Eren estaban decididos a enfrentar cualquier obstáculo para devolver a Defne a su familia a salvo y sonriendo una vez más.